Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Hoy nos acompaña en este primer bloque el fino poeta y crítico, siempre bien centrado, que es Víctor Coral. Víctor, bienvenido a Libertad Bajo Palabra. ¿Cómo estás, Percy? Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Gracias a ti. Creo que es importante enfrentar el tema de qué valor tiene la palabra y el uso de la palabra en un país como el nuestro, en el que la mentira crece día tras día, como es el caso del gobierno que ha falseado ya plenamente, se está demostrando la cifra de los muertos por el coronavirus. Sin embargo, de política vamos a hablar después, pero enfrentamos la cuestión poética, que es tu especialidad. ¿Qué reflexión tienes acerca de la poesía última? He visto varios estados tuyos y varias historias en el Facebook que apuntalan tres elementos bien críticos acerca de cierta endogamia, el sectarismo de toda la vida, etc. Coméntanos para iniciar, Víctor. Bien, bueno, pues estaba pensando ahora, hoy día mismo, que de alguna forma lo que tenemos en los grupos que se forman dentro de la poesía peruana, pero también afuera, aunque no con tanta vehemencia, digámoslo, es un poco una reproducción de lo que yo viví cuando era eh, niño y adolescente en mi barrio, en Barranco, ¿no? Y cómo es que en el barrio llamábamos a los chicos de otro barrio, de otra cuadra, y lo designamos con ciertas palabras. Entonces, los de allá eran los maleados, los de allá eran pacharacos, los de allá eran los pitucos, etcétera, ¿no? Y un poco eso es lo que se ha trasladado a la poesía, a la literatura peruana en general y a la poesía en particular, ¿no? Hay grupúsculos de gente que, bueno, que se reconocen entre sí y se consideran los más eh, los mejores dotados dentro del espectro poético y, bueno, surgen todos este tipo de desavenencias entre grupos unos y otros, ¿no? O sea, cada grupo reclama Más para o sí menos que son lo más una. selecto, pero me parece que nadie se disputa ni hegemoniza verdaderamente esta jerarquización de quién es quién, ¿no? Digamos, lo que podría referirse como el canon de la poesía que se está haciendo, no lo cifra ni siquiera la academia, ¿no? No hay una preeminencia clara, ¿no? Hay gente que incluso se agrupa por regiones, ¿no? Incluso claramente hay un gran grupo, por ejemplo, de poetas piuranos o allegados a Piura. Hay otro de poetas puneños, lo cual no está mal en realidad, pero cuando la cosa se vuelve endogámica, cuando la cosa se vuelve nosotros, nos comentamos entre nosotros, nos aplaudimos entre nosotros y nos promocionamos entre nosotros, eso no llega a buen puerto en ningún lugar. Así también en la política, ¿no? No hay una visión Efectivamente. de conjunto dentro de la poética peruana tampoco. En la política tampoco lo hay. Bueno, no lo hay en ninguna parte de la sociedad, pues, ¿no? Cada sector que puede devenir la sociedad acaba teniendo esta serie de características que son generales. Eso es Sí, algo válido, pero detestable por un lado, ¿no? Ahora, estábamos pensando en el tema de sí, la poesía y generalmente se entiende la poesía el hallazgo del tono, ¿no? Que lo puede, por ejemplo, diferenciar de la prosa más ordinaria o el cuidado de la forma, ¿no? Que debe ser excesivo, exhaustivo para que se vea que hay una materia ahí brillante, ¿no? Verbal, pero también tiene que ver lo que se puede decir, no como una materia, sino que haya un contenido, un trasfondo. Pareciera que no solo la poesía, sino el arte en general, el arte contemporáneo, se ha visto como vaciado de contenidos.
Y por último, de que debería haber, si ya no hay contenidos, un cuidado excesivo de la forma. Vemos que inclusive ya no se cuidan mucho ni las formas en los últimos años. ¿Qué percepción tienes al respecto, Víctor? Sí, sí, de acuerdo en una parte de lo que dices. Creo que la extenuación de las vanguardias y de la actitud vanguardista ha llevado a las cosas a un punto de no retorno, evidentemente. Hay gente que sigue experimentando, sigue buscando lo que llaman la poesía del lenguaje, en fin, autonomizar, La poesía y digamos, el lenguaje, ¿no? la exploración lingüística, decía, autonomizando la exploración lingüística en la poesía, como en realidad como un síntoma de que no hay ya mucho que, que decir, y la idea de lo nuevo se pierde y se pervierte, ¿no? Ahora, Hay como una ¿qué salida, claudicación. claro, ahora, ¿qué salida podemos ver frente a eso? Yo encuentro cada vez más que lo nuevo está en el pasado. Por eso son mis pequeñas, todavía iniciales investigaciones en el griego clásico, en el quechua, en fin, porque yo creo que por ahí puede ir una renovación más válida, con más sustento, que la pura experimentación de la experimentación sobre la experimentación, que ya creo que, salvo excepciones de gente muchísimo, muy talentosa, ¿no? Salvo esas, todos caen en lo mismo y no hay mucho que leer ni que decir. Qué bueno que digas eso de que hay personas muy, muy talentosas que sí pueden afrontar estos riesgos de estar experimentando tanto, porque, Sí, claro, nada digamos, es se cae de absoluto. madura la reflexión que si uno no tiene mayores talentos, ¿qué cosa ganas metiéndote a un sendero vanguardista que no va a tener trasfondo? Por eso tantas Así es, muestras de arte vacías, ¿no? sí. Efectivamente. O sea, dices que debe en este momento procurarse una suerte de renacimiento de la poesía, porque en el siglo XX parecía que ya esta había claudicado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Bolaño dijo en una entrevista que las mejores páginas de poesía del siglo XX las habían escrito los novelistas o habían sido escritas en prosa, ¿no? Sí, Entonces claro, hay como esa situación de callejón sin salida de la poesía, pues que tiene tantos milenios su ejercicio, ¿no? sí. Bueno, Bolaño tenía razón también, porque yo encuentro mucha poesía, por ejemplo, ya, alguien que conocemos muy bien, por ejemplo, en Cioran, ¿no? Que es un prosista magnífico, ¿no? En Pascal Quignard, que es un francés que ahora se traduce mucho en Argentina, lo han traducido mucho en algunas editoriales de Argentina, y así, ¿no? Hay Pascal Michón, hay prosistas que ya no sé si son novelistas, porque no hay una historia ahí, una gran historia como las que se ven en las grandes editoriales, ¿no? Esas novelas que cuentan una historia magnífica, en fin, no, acá lo que importa más es la forma en que te cuentan las cosas, esta gente como Michón, como Quiñar, bueno, ahí hay mucha poesía definitivamente, ¿no? Tal vez más que en exploraciones ultralingüísticas, ¿no? Como las que hay también en poesía, ¿no? Ellos agarran por el lado del lenguaje mismo y por todo lo que el lenguaje puede insinuar o develar, y también tienen cualquier cantidad de figuras, porque básicamente Sí, la poesía es una recreación de figuras, y si no hay figuras sí. que te atrapen, que te impacten, es un ejercicio de una mera enumeración de palabras sin mayor gracia ni encanto, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, muy bien, vamos a ver. Mira, en este callejón sin salida que me hice de la poesía, yo estoy sorprendido por lo que me cuentas y estoy de acuerdo con gran parte de lo que nos has dicho, porque todas estas derivaciones que están solo por el objeto del lenguaje mismo pueden ser entretenidas, ¿no? Puede valer leerlas un rato, pero uno dice, o sea, si yo me enganché con la literatura leyendo a Homero, ¿no? O sea, agarrando por la Ilíada y toda esa cosa tan intensa, y de venir a esto,
pareciera que no hay mayor caso, ¿no? Ahora, esto que me hablaba de las vanguardias por ahí tiene que ver con la onda de que cualquiera se cree que es un genio o un niño genio, y en mi parecer la última persona que tuvo condiciones siquiera para actuar en ese papel fue el difunto Enrique Veraste. Me parece que le han salido varios imitadores, pero que no tienen los epistemes que tenía Enrique, ¿no? Sí, claro. Tomemos en cuenta también que todo lo que hay que nutrirse y hay que saber elaborar del saber actual, del conocimiento actual, que es tan fluido además, es casi imposible para una sola persona manejar todas estas facetas, estas vertientes, estos vectores, ¿no? Que confluyen en términos de conocimiento, entonces manejar todo eso y ser un poeta genio en una perspectiva histórica como la actual, tan fluida, tan radical, tan confusa en realidad, es casi un despropósito, ¿no? No dudaría en reconocer si alguien pudiera hacerlo, ¿no? Pero lo que veo más que todo son experiencias muy recortadas, ¿no? Mucha ironía practicada hasta, como decimos acá en el Perú, hasta la pared de enfrente, ¿no? Mucho sarcasmo, mucho chascarrillo intelectualoide, pero más allá de eso, no veo a gente que haya logrado penetrar en el tiempo histórico del milenio nuevo que nos ha tocado vivir, ¿no? Frente a eso, yo propongo como una propuesta personal, propongo buscar en el pasado, pero buscar, pues, hacer escorzos, ¿no? Escarbar en el pasado. No sé si muy bien. yo añadiría además de que no le ponen ni siquiera demasiada gracia a lo que están planteando. Son como palomilladas de ventana, ¿no? Sí, es lo que te decía. Es lo que te decía, porque el humor no lo acepta. eso también tiene un porqué, ¿no? Coméntanos por claro, qué. Eso tiene un porqué, porque el Internet y las redes sociales te invitan, te empujan a estar en la cresta de la ola y a cosas tales como intelectuales y potas, ¿no? Con Internet no puedes tener un procesamiento adecuado de lo que quieres decir, aun cuando nebulosamente tengas algo que decir, ¿no? Te entiendo. Hay otro, es interesante lo de eso de tener que decir. En el documental que hace Martin Scorsese sobre Bob Dylan, No Direction Home, te das cuenta que cuando perseguía a Woody Guthrie, él buscaba, no solo en Woody, sino en todos los otros artistas que admiraba, equipararse a ellos. Pero ¿qué tenían ellos que él no tenía? Tenían una vida y una experiencia que él solo se imaginaba. Decía que tenían un fulgor en los ojos que demostraba todo su conocimiento, ¿no? Y que él quería tenerlo igual. Y decía que eso constituía a un artista singular. Me parece que esa figura es la que le hace falta a cualquier cantidad de gente, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Hay por supuesto niveles de percepción, ¿no? Y el lector actual, el lector básico actual, no se permite a sí mismo ir más allá de lo que el encuentro con el texto pueda darle de simplemente distracción, de diversión, ¿no? A los textos literarios ahora, digamos, desde el punto de vista del espectador, del lector, se juzga por lo divertido que es, por lo entretenido que es, ¿no? Y ese es solamente un aspecto, y en mi opinión el menor, de lo que debe ser la literatura en general, ya hablando en general de lo que es la literatura, ¿no? Esa es la vieja polémica que hay entre arte y entretenimiento, o la contradicción o la contraposición, profundidad y frivolidad, ¿no?
¿Y Así te es, parece que la gente se ha decantado por lo bueno, frívolo, por lo entretenido? por supuesto, y no solo, y ya acá entramos a lo político, porque ya no solo en lo literario, sino también en lo político, ¿no? Me Bueno, político parece, ni en hablar. cierto modo, que el advenimiento de los gobiernos populistas en todo el mundo, de derecha y de izquierda, en Europa y en Latinoamérica, tiene que ver también con esta apreciación superficial del otro y de lo que el otro te ofrece, sea como literato, sea como político, sea como lo que sea. Pero tengo la impresión que esto también viene del derrumbamiento de los grandes sistemas de pensamiento que hubo y la gente como que se ha también cansado del ejercicio mismo de la palabra. O sea, porque ha habido muestras tan espectaculares, ¿no? Del verbo, hasta antes del rumbe de estos sistemas de pensamiento, ¿no? Sí, claro. Prefieren a quien les habla de una manera más llana o más directa, o que lo puedan entender sin tener ninguna mediación, y eso empobrece, por supuesto, todas las áreas donde se manifiesta la palabra, sea la literatura, Sí, sea la política. de alguna manera digamos, la no voluntaria, la involuntaria profecía postmoderna se ha hecho patente, ¿no? Los postmodernos a fines de los 80 y principios de los 90 proponían que una superficialización mundial, como lo decía Lyotard, ¿no? Que todo iba a ser fluido y sin sentido y los principios, los grandes sistemas filosóficos no iban a tener sentido en una sociedad completamente móvil, ¿no? Así es. Y eso Pero está pasando, eso está hay un problema pasando, ¿no? añadido que ahora se me ocurre, Víctor. A ver si lo podemos reflexionar. La idea está de que la dicotomía esa del arte como tal, profundo, ¿no? Reflexivo, y la cosa del entretenimiento más frívola, más asequible a las mayorías, digamos, en las grandes propuestas artísticas de toda la historia han ido prácticamente de la mano, ¿no? Ha habido momentos en que grandes novelas que conocemos se publicaban por partes en los periódicos o en los semanarios, los Sí, famosos claro, folletines del siglo XIX. Pero ya claro. ha entrado el siglo XX y luego de lo que tú justo estás comentando, la posmodernidad, etcétera, se entra en la pugna esta de crear o vender, ¿no? Uh-huh. Pero la poesía me parece que ha renunciado a ambas, porque ni crea ni vende nada, ¿no? Es una anomalía de la literatura. No sé si estamos... Sí, sí, claro, es un interesante enfoque el que tienes porque me permite pensar, no sé si se me escucha, Sí, se te escucha, adelante. ya, me permite pensar que vivimos pues un momento en el que la literatura y también la política han sido subsumidas bajo la figura eh, hipermoderna de la publicidad, ¿no? De la realidad vista en términos o en perspectiva de publicidad. Hasta dónde nos puede llevar eso, no me lo imagino bien, pero digamos que siento como individuo que está teniendo demasiada preeminencia el aspecto publicitario y reflexivo en todos los aspectos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es una reflexión profunda y que lamentablemente es cierta en gran parte, ¿no? Yo veo también mucho de la realidad actual bajo esa perspectiva y bueno, qué se puede hacer, ¿no? Ahora, pasando a otro tema acerca del ejercicio mismo de la poesía, hay tal proliferación, como tú dices, ¿no? De gente que están por la publicidad. Entonces, es como que cualquiera con un adecuado marketing puede ser poeta, puede ser escritor, como puede ser político. Hay gente que van a candidatear, por ejemplo, están más preocupados, contratan, ¿no? A consultores, a asesores para que les armen los discursos, etcétera, todo lo que tiene que ser,
pero es una pura fantasía, porque no tienen ninguna idea de lo que es el gobierno, no tienen ninguna idea de los procesos sociales, históricos, de la economía, ni de derecho constitucional, ni nada que tenga que ver con el ejercicio pleno de la política, pero les interesa la apariencia. Antes no pasaba esto, más bien me parece que la poesía era una profesión de riesgo, que quien estaba en la literatura y iba por la poesía era prácticamente ya un canto anticipado de desgracia, ¿no? Los románticos alemanes. Sí. Creo que en el caso específico de la política, se llega y se llega con ideas muy gruesas, muy adecuadas a la gente que ha votado por uno, ¿no? Y no se piensa en gobernar para todos, ni mucho menos en gobernar en términos de nación. Esto en Latinoamérica es patente, ¿no? La experiencia de Bolsonaro en Brasil nos lleva a pensar hasta qué punto es válido, pues que nos llega ya a repensar la democracia en términos electorales, ¿no? Precisamente a qué nos puede llevar todo eso. Pero lamentablemente no es solo una cuestión política, es una cuestión que tiene que ver también con la comprensión actual del arte y de la literatura en general, ¿no? Cuando alguien decide ir por la carrera de la literatura actualmente, un joven, lo que está pensando no es en perfeccionar su arte, en buscar, en nutrirse, más bien está pensando en cómo llegar a ciertos paradigmas que ya están en el mercado, ¿no? Cómo ser un vendedor de bestsellers, cómo ganar tal o cual premio importante para hacerse más visible. La visibilidad es una preocupación fundamental ahora para los jóvenes, ¿no? Hacerse visible como poeta, como literato, como algo que a un romántico, incluso a un surrealista, no le iba tanto en importancia. El surrealismo fue un momento de explosión, pero después cada uno siguió su camino y siguió trabajando y siguió escribiendo y ya no le importaba ya si era reconocido o no, si era visible o no, en fin. Estaban preocupados por su arte. Eran Así unos es. artistas genuinos, ¿no? Como debe ser. No estaban buscando la peliculina, como se dice. Es una sí, y manera de ahora estarse. esa preocupación por el hacerse visible, por la visibilidad de la obra, dicen, es muy acendrada en los jóvenes, ¿no? En fin, uno ha terminado como mis viejos hablando mal de los jóvenes, en fin. Bueno, es que no solo que se haya envejecido uno, pero, o sea, yo recuerdo por lo menos todavía cuando tenía a inicios del milenio, ¿no? Unos 20 años, todavía la veía que la poesía era como esa situación dramática de ese verso de Gilberto Owen, ¿no? De vivir, ¿cómo era? Sin timón. Ah, no lo recuerdo ahorita, pero sí. Para que los poetas sean empresarios de sí mismos. Entonces, ya no hay ningún encanto. Ponte que haces una distopía y se aparece Baudelaire, se aparece otro con Rapón, y lo ven a estos tipos y dicen, bueno, estos son unos empresarios, ¿no? Ni siquiera unos burgueses. Es más, son unos emprendedores, los emprendedores de la poesía. Los emprendedores de la poesía. Qué gracioso. Claro. Muy bien, Víctor. Por otro lado, veo que te está yendo muy bien en el plano de la divulgación poética a nivel internacional. Sé que eres colaborador del periódico de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. He visto unas traducciones tuyas en Buenos Aires Poetry, que es uno de los portales más amplios y más interesantes de la poesía en la web, ¿no? Coméntanos sobre esta experiencia. Me parece que es una experiencia reciente, ¿o me equivoco? Bueno, en periódico de poesía en realidad estuve colaborando hasta hace unos 2 o 3 años. Luego con la nueva administración ya no tengo contacto. En Buenos Aires Poetry, que es una revista muy importante que sale en Argentina, sí he iniciado un contacto, he publicado un avance de mi próximo libro de poesía
y una traducción de un poema interesante de Wallace Stevens. Y es un punto importante que estos amigos de la revista me han abierto la puerta, ¿no? También acá en el Perú hay revistas muy interesantes. Te recomiendo esta revista que maneja el poeta Elí Urbina, que se llama Santa Rabia Magazine. En esta revista se están haciendo cosas muy interesantes. Sí, hoy día mismo han colgado algunos poetas más o menos jóvenes y poco conocidos, ¿no? Poetas que Santa Rabia se encarga de recoger y mostrar, lo cual es interesante, ¿no? Muy buenas tus recomendaciones, que espero que hayan tomado nota los espectadores. Víctor, 2 minutos finales, danos una reflexión, unas conclusiones y tus palabras de despedida. Adelante. Bueno, muchas gracias a ti, Percy, que eres un poeta y un gran conocedor de estos aspectos. Veo que está muy bien el canal y cómo lo llevas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, si quisiera resumir lo que traté de decir en esta conversa, quisiera decirlo de esta manera. No es que uno se niegue a buscar lo nuevo, en mi caso, ¿no? Para mi opinión. Lo que yo quiero es encontrar lo nuevo en lo antiguo, en el pasado, tanto en la tradición occidental como en la tradición propia de nuestro país. Eso es lo que estoy intentando hacer y bueno, es mi opción. Siempre es buscando lo nuevo, ¿no? Tenemos la tradición ya de la vanguardia, ¿no? Pero hacia dónde miramos, hacia dónde apuntamos los ojos, ese es el punto. Ese es un propósito mayúsculo y una muy buena conclusión, y te felicito porque de alguna manera ese era el camino que se hizo. Bien, te decía que ese era el camino que se hizo Ezra Pound en su momento, buscando en el pasado frutos del mañana, y es una empresa loable. Y te felicito por ello. Entonces, Víctor, ha sido un gusto y hasta una próxima oportunidad. Quedo a la espera de poder conversar otro día, cuando quieras. Con gusto. Nos acompañará el artista arequipeño Milko Torres. Abrazo, Víctor.
Al aire. Uno, dos, tres. Buenas noches. Estamos en Libertad Bajo Palabra y en este bloque final tenemos el gusto de compartir con Milko Torres, que es uno de los artistas afincados en Arequipa, que tiene una de las participaciones más activas y comprometidas, no solo con el arte, sino también con la sociedad. Él es curador, además, investigador independiente, especialista en temas de rock y cosas parecidas. Bienvenido, Milko. Hola Percy, gracias por la invitación. Bueno, No, gracias a ti por la participación. Es importante que artistas y personas como tú tengan una participación pública. Ahora, será la casualidad o la fatalidad que cuando yo te programé, para esta sesión, no me iba a imaginar todo lo que está sucediendo en Arequipa, que es terrible. bueno, esta situación que estamos viviendo en Arequipa ya se veía venir. Se veía Muchas venir, pero bueno, tú personas, estás allá, pues, claro. sí, muchas Tú lo ves personas en en el carne país, propia. sí, muchas personas en el país no se enteran de lo que pasa en Arequipa porque estamos prácticamente aislados, ¿no? Los medios de comunicación más grandes del país están al servicio del gobierno, realmente trabajan de manera coordinada, entonces lo que pasa en Arequipa parece que no interesa mucho. Mira, Recién, te comento para matizar lo que nos estás comentando. O sea, por supuesto que está la situación, digamos, de riesgo que ha tenido en general todas las regiones y departamentos del país, pero digamos que los excesos que se dieron, por ejemplo, en Piura o que se dieron en la selva, en una ciudad aparentemente mucho más ordenada como Arequipa, ¿no? Aparentemente mucho más instituida, no se veía venir. Yo creo que acá se ha sumado, además de la propia actividad de la gente y el propio desgobierno que tiene el presidente Vizcarra, una mala gestión y una ineptitud bien grande de los gobernantes locales, como Cáceres, te decía. ¿Qué opinas al respecto? bueno, en realidad la región Arequipa está en piloto automático desde el inicio de la pandemia, ¿no? El presidente regional, los alcaldes, el comando COVID, no toman buenas decisiones, no aciertan una. La población realmente ha hecho lo que ha querido, también hay mucha irresponsabilidad, hay que reconocerlo. Pero también hay un tema al cual sí hay una responsabilidad directa del MINSA, ¿no? Y del gobierno central. Es que entramos a la temporada de friaje. O sea, todos los años se viene esta temporada con muchas complicaciones de salud para la población. O sea, eso lo sabe cualquier médico del país, que en las alturas del sur tiene una época fuerte de friaje. Entonces, no se ha considerado nada de esto, ¿no? No se ha considerado, por ejemplo, que ha habido problemas con el agua, ha habido muchos cortes de agua, muchos distritos de Arequipa no han tenido agua por una semana. O sea, ahora estamos en el momento en el que se están comenzando a dar los resultados de estas circunstancias que ya se dieron semanas pasadas, ¿no? Aparte, en Arequipa no se transmiten bien los mensajes que llegan desde Lima. O sea, cuando se dijo que se terminaba la cuarentena en Lima, no se llegó a mandar el mensaje de que en Arequipa no. Mucha gente en Arequipa comenzó a salir con sus niños, los ancianos salieron a las calles, todos los comercios se abrieron, o sea, la ciudad realmente entró en caos, ¿no? En ese momento, por ejemplo, yo salí de casa después de 4 semanas de confinamiento porque... Está chirriando tu audio, no sé si tengas que ver algo con tu micrófono, pero hay una distorsión por ratos. ¿Ahora se escucha bien? Sí, se escucha mejor. Bueno. Sí, es una situación lamentable, pero que ha explosionado, explotado el día de ayer, que ha llegado
el presidente al hospital de Arequipa y ha habido todo un drama tremendo que la gente lo ha perseguido para darle, no sé si quejas o súplicas o de alguna manera que nos ayuden. La gente se sigue muriendo. Las clínicas, aparte que no tienen el abasto para dar un adecuado resguardo a todos los pacientes, tampoco han... Decía que tampoco habían viabilizado ya los procedimientos para que se trasladen los enfermos de los hospitales públicos que siguen muriendo en los pasillos. Hay cualquier cantidad de artistas, de gente que se está muriendo y lamentablemente no hay mucho por hacer. Y esto, como te decía, explotó en Arequipa ayer y la prensa ha tratado de camuflarlo de todas las maneras posibles. Tú que vives en Arequipa, ¿cómo ves esta situación? Mira, lo que se ha visto ayer en algunos noticieros de la noche, en los programas, es algo que ya viene sucediendo en Arequipa por lo menos hace mes y medio. O sea, la ciudad ha colapsado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que recién se están enterando fuera de Arequipa. El sistema de salud en Arequipa está colapsado hace mucho tiempo. O sea, las imágenes que se vieron de lo que está sucediendo esta semana en Arequipa ya se han dado semanas atrás. Yo he sido testigo, yo he estado en emergencia de salud, buscando una cama para un familiar. Realmente he visto cómo las personas estaban sentadas en el piso, durmiendo en el piso por días enteros, esperando una cama. O sea, eso en Arequipa ya se estaba dando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que para el país Arequipa no existe. O sea, para Lima, mejor dicho, Arequipa no existe, ¿no? Para el señor Vizcarra, Arequipa no es prioridad. Entonces, realmente estamos invisibilizados, no llega ayuda, tenemos un gobernador que es un ineficaz, un inútil, los alcaldes no hacen bien su trabajo, hay distritos que están con semanas en que no se recoge la basura, la ciudad ha colapsado también porque los hospitales están llenos de médicos, de policías, de trabajadores de limpieza, de enfermeras, de bomberos. O sea, los servidores públicos en este momento están todos enfermados, o sea, enfermos. Ayer se inauguró, por ejemplo, esto del Cerro Juli, ¿no? Esta alternativa que se ha dado para los pacientes que buscan cama, pero ese espacio ya estaba repleto de soldados contagiados y es un lugar muy frígido todavía. Entonces, realmente hay bastante desinformación sobre lo que pasa en Arequipa. Los arequipeños estamos indignados porque realmente no hay una ayuda efectiva ni de parte del gobierno central, ni de parte del gobierno regional, ni de parte de las autoridades municipales. El comando COVID realmente parece que no funciona, ¿no? O sea, no hay una coordinación certera. El Entonces, la gobierno ciudad ya es ha un dejado la caos. toalla ya respecto de cómo solucionar el tema de salud pública. El gobierno, con la variación que se ha hecho con el gabinete cateriano, que está absolutamente orientado a favorecer a las empresas, ya no atiende la situación y la circunstancia terrible que padece la salud pública. Ya el gobierno me parece que ha arrojado la toalla y hay que pensar que sí les interesa, porque en Arequipa hay proyectos mineros trabados que bien Eso es podrían interesante. ayudar a que se remonte este cese de la economía, ¿no? O este cese del crecimiento de la economía. Pero veamos cómo transcurren los días siguientes y esperemos que las cosas sean mejores, pero sigamos siendo muy realistas y no pesimistas. Toda la región sur se va a ver comprometida con mayor gravedad, por lo menos hasta que venga la primavera, ¿no? Por lo que tú dices justamente del friaje. Se vienen unos meses muy bravos y muy intensos por el sur. Y debido a la falta de planificación y a la falta de... Sí, bueno, en este momento Arequipa está en piloto automático. O sea, en realidad estamos en una situación de sálvese quien pueda hace más ya de 2 meses. O sea, al no haber respuesta del Estado en sus instancias nacional, regional o municipal, en este momento la población de Arequipa está abandonada, sálvese quien pueda, cúrese como pueda, vea usted cómo sobrevive. ¿No? Es un caos total, es una cosa realmente muy triste, pero hay algo que también es importante analizar, es el hecho de que muchos tenemos la sensación que se está golpeando el equipo.
O sea, pensamos que este conflicto que existió entre el gobernador regional que se declara antiminero y el gobierno central pro-minero, a favor de la CONFIDEP, ha generado una especie de animadversión por nuestra región. Entonces, muchos sentimos que la falta de apoyo del gobierno central tiene algo más que ver, hay un trasfondo. Y esto coincide que desde el momento en que la ciudad colapsa, aparecen las mineras como las salvadoras, ¿no? Primero apareció una campaña muy superficial de sacar unos camiones inmensos con su logotipo a fumigar calles, cosa que no sirve para nada, porque los científicos dicen que eso no sirve para nada. Después comenzaron a regalar cosas en algunas provincias alejadas y ahora la minera Sauder, que es la que quiere imponer el gobierno, el proyecto Tía María con ayuda del gobierno, está comenzando a hacer las labores del Estado en esta región, ¿no? Ahora la minera Sauder está comenzando a solucionar problemas que debería solucionar el gobierno regional, los está comenzando a solucionar ella. Hay un embalse, por ejemplo, en el río Colca, la minera Sauder ya está ahí metiéndose a hacer la tarea del gobierno regional o del ministerio, ¿no? Hay un tema de falta de oxígeno, ya las mineras dicen, nosotros vamos a ayudar, nosotros vamos a solucionar. ¿Y qué pasa? Mientras el gobierno regional y el gobierno central se pelean, las mineras asumen un protagonismo. Pero no solo está este problema, está que está resurgiendo el mismo espíritu que llevó a Cáceres Yica a ser electo como gobernador regional. O sea, está surgiendo el tema del racismo y la discriminación otra vez, ¿no? Ya se está comenzando a culpar a los migrantes del problema de esta crisis. Se está comenzando a decir que ese pueblo que eligió a Cáceres Yica es el culpable. Se está comenzando a discriminar a los pobres de la periferia. Se está comenzando a culpar al de siempre, o sea, al puneño, al altiplánico, al andino. A ver, Milko, a ver, vamos a matizar. Entonces, estamos pasando ya, digamos, a la crítica de la sociedad arequipeña, una crítica cultural. Bueno, que me parece Arequipa lo ha tenido presente siempre en sus propias estructuras, ¿no? Desde que se dice que Arequipa es costa hasta la mitad de la Plaza de Armas, y la otra mitad de la Plaza de Armas es tierra, hay todo un cambalache y por un lado una supuesta forma de identidad y por otro lado una negación de esa misma identidad, ¿no? Inclusive hay arequipeños que no se asumen como serranos, por ejemplo, por lo que puede, digamos, considerarse despectivo. Sí, claro, hay un Te cliché, ¿no? decía, terminar porque me cortó la señal, en ciertos medios este término de ser serrano es algo despectivo, ¿no? Entonces se asume así en Arequipa. Y por supuesto tengo entendido también que los arequipeños, digamos que se creen que son de rancio abolengo, de rancio estirpe, ven muy mal a los inmigrantes que sobre todo son de Puno, ¿no? Que pueden ser de ascendientes aymaras o mucho más morenos, etcétera. Es algo que tú siempre has puesto en cuestionamiento, ¿no? Inclusive con esa famosa serie La Bandera, a la que le pusiste el término paria, etcétera. A ver, coméntanos algo al respecto, Milko, porque eso ya tiene que ver con tu propia propuesta estético-política o estético-ciudadana. Claro, mira, en realidad yo vengo analizando este problema de la discriminación hace tiempo desde la perspectiva del arte, porque creo yo que es una de las taras que arrastra la sociedad arequipeña y que generan muchos conflictos. Uno de ellos fue la elección del presidente regional de Arequipa, ¿no? O sea, él inteligentemente utilizó todos los ataques racistas que venían con él para encarnar al ciudadano discriminado y conseguir el voto de todas esas personas que se sienten discriminadas en Arequipa. Es así que logró ganar la elección. O sea, en realidad la derecha bruta y achorada, racista y clasista de Arequipa, puso a este señor en el cargo, con sus insultos, con sus bajezas, con la discriminación de siempre, ¿no? Y ahora estos personajes aparecen otra vez reclamando porque, entre comillas, los migrantes, los cholos, los indios, los puneños, etcétera, son los que pusieron a este impresentable en el gobierno regional. Cuando no es así, la ciudad está polarizada, vive en un eterno enfrentamiento entre mineros, antimineros, arequipeños de sangre azul y los otros, migrantes y oriundos, ¿no? Oriundos que se creen españoles. Entonces, estos conflictos
tienen repercusión en las decisiones políticas y electorales. Y ahora estamos viviendo una crisis gracias a eso. O sea, de manera oportuna no se trató el tema, de manera oportuna no se pensó que la política no debe ser un campo de batalla entre discriminadores y discriminados, que somos un solo pueblo, ¿no? Que debemos seguir adelante juntos. Que el amor... Falta dirección, Mirko, falta dirección. De repente no tienen referentes en este momento que les puedan explicar las cosas a los ciudadanos de Arequipa. Bueno, que yo creo que es algo que falta a todo el Perú, ¿no? Casi no hay referentes en los medios públicos, sobre todo en el medio político, que tengan un discernimiento claro y que puedan llegar a exponer los problemas que existen en la actualidad a los ojos de la ciudadanía, porque confiar en que solamente resuelvan estos problemas unos grupos o la gente que esté ejerciendo el poder es condenarnos a padecer todos estos lamentables efectos que está sufriendo todo el pueblo peruano. Me refiero que la misma gente debe tener participación en los asuntos públicos y deben tener la dirección de un grupo de gente que esté preocupada en hallar un bienestar común y no el bienestar solo de 4 o 5 familias, ¿no? Claro. Es que en realidad ese es el tema, ¿no? Porque, o sea, también es un conflicto que se da por la falta de participación ciudadana en política, ¿no? Y eso tiene que ver también con la desarticulación de un proyecto que sea tal vez de centro izquierda, de izquierda o una tercera vía en Arequipa. No, siempre están los grupos conservadores posicionados en una ultraderecha muy poscolonial y las personas que de alguna manera solo se interesan en por quién votar el día en que tienen que ir a hacerlo, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que en las últimas elecciones, habiendo dos buenos candidatos de izquierda, la misma izquierda no los apoye y dejen que el actual gobernador asuma el protagonismo. O sea, es realmente triste lo que pasa a nivel político. Pero lo que tenía elementos muy detestables en su expertise, con unas denuncias, por la posibilidad de una denuncia por temas de violencia sexual, etcétera, que lo dejaban en una categoría absolutamente indeseable para tener cualquier clase de participación pública. Quiero reparar en lo que me dice de las opciones de izquierda o de centro izquierda. A la hora de la hora, inclusive esa derecha que tú señalas como la causante de los males de Arequipa, es una derecha pues bastante limitada. Yo creo que si hubiera una derecha o una izquierda verdaderamente pensante, a la hora de gobernar se pueden hallar puntos de encuentro. Porque ¿qué es la izquierda y la derecha ahora? Que digamos, bueno, aparte mismo, del ¿no? capitalismo, no hay otra opción. Me refiero a que si a los grandes países comunistas del pasado ahora son plenamente capitalistas, lo que tenemos que hallar es una fórmula para que el capitalismo no sea depredatorio en exceso o no sea el causante de la aniquilación del medio ambiente, ¿no? Me refiero particularmente al tema de las mineras. ¿Qué es eso de ser minero o antiminero? Es en el fondo algo absurdo, porque sin minería, digamos, la economía del país, que no se sustenta en ninguna forma industrializada, se viene abajo. O sea, no se puede venir abajo la economía que tanto ha costado que tenga cierta sostenibilidad, pero tampoco se puede dejar que la economía crezca año tras año y las brechas sociales se sigan haciendo más hondas. Yo considero que los políticos deberían dar satisfacciones y respuestas a este problema que estoy planteando en estos términos, antes que ir solamente con el temáticas en las que inclusive muchas veces la minería informal acaba siendo mucho más dañina que la minería formal, pero por una especie de ensamble diabólico, la minería formal acaba comprando los productos de la minería informal que han causado destrozos plenos en la naturaleza y se vuelve todo un círculo vicioso que considero la clase política actual no está en condiciones de resolver. Por eso es bueno que haya ciudadanos críticos como tú
que constantemente tratan de buscar una concientización de la gente de su perspectiva, ¿no? Mirko, Mira, a mí me parece adelante. que debemos analizar un poco el panorama actual pensando en el futuro. Yo creo que en Arequipa se está comenzando a dar un fenómeno de manipulación mediática muy interesante porque la derecha y sobre todo las empresas mineras que ahora están asumiendo un protagonismo están viendo que esta es la oportunidad para tomar el poder, dado que la ineficacia de este gobernador regional y sus seguidores, que son unos saqueadores en realidad, va a generar futuros gobiernos a favor de su proyecto económico, ¿no? O sea, no hay nada más útil que un mamarracho que se hace pasar por izquierdista, que haga tomas y que genere estas para asegurar que en las futuras elecciones vamos a tener a alguien de los nuestros a favor de la mina, a favor del proyecto económico neoliberal y muy posicionado a favor de los intereses de las grandes empresas, ¿no? Entonces, eso es un panorama que se está presentando ahora en Arequipa. Por ejemplo, ayer miraba el programa Panorama de un canal capitalino, y Sí, en él claro. se entrevistaba a la presidenta de la Cámara de Comercio y al líder de un movimiento fascista que se llama Arequipeños por Arequipa, opinando sobre la situación del Hospital General, cuando en su vida quizás estos señores han pisado ese hospital, nunca se han atendido en ese hospital público, ¿no? Sin embargo, el canal limeño los entrevista como expertos en el tema, ¿no? Cuando ni siquiera se han asomado a la puerta del hospital. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo está comenzando esta manipulación, porque ya se está pensando en el futuro. Y sí, sería obvio que en las próximas elecciones pues no tengamos más alternativa que irnos hacia la derecha. Y eso sería lo más conveniente para las empresas que en este momento quieren tomar la ciudad. Porque la verdad es que Arequipa es eso, ¿no? Es una ciudad que está tomada por algunas cuantas empresas. Entonces, estamos hablando de una sociedad postcolonial, extractivista, en la cual nadie discute temas como la discriminación, nadie discute la repercusión del tema del odio racial en las decisiones políticas, ¿no? Entonces, así como vamos a ir conflicto tras conflicto, no se va a construir una sociedad igualitaria, humana, no se va a fomentar un auténtico amor por el prójimo. Y otra cosa, en estos momentos se fomenta mucho el cliché de que Arequipa era una ciudad ordenada, la segunda ciudad del país, una región que estaba mucho mejor que otras. Eso es falso, Arequipa sufre de los mismos problemas que el resto del país. Arequipa tiene las mismas carencias que el resto del país. Y toda esa ficción que se vende sobre Arequipa como si fuésemos algo mejor que el resto del sur, por ejemplo, es una falsedad. No, Arequipa en este momento está mostrando su verdadera cara, ¿no? Arequipa es una ciudad con muchas carencias, una región centralista, centralizada, una región donde una élite hace lo que le da la gana. Y esto se refleja mucho en la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, Bueno, me parece que ya estás hablando de esa hegemonía social, de esa élite que necesariamente tiene que reflejarse en las estructuras y en las características de la misma sociedad de Arequipa, tal cual tú lo estás presentando, ¿no? En esa lógica. claro, claro, sí, porque todo esto tiene que ver o sea, en realidad, si tú manejas la cultura, si tú manejas el imaginario de un pueblo, estás manejándolo todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora se está viendo. En realidad no es eso que nos han Momentos vendido. que los arequipeños, digamos, que tienen claridad y que no están en estos bloques sociales, lleguen a tener una participación hegemónica, porque si no, digamos, esas críticas tangenciales. Exactamente, Percy. Mira, para mí el rostro Y que por actual otro de la... lado, Mirko, como estábamos comentando, es un reflejo, una ventana fenomenológica de lo que es la sociedad del Perú en general, que se repite Sí, sí, en todos los departamentos y regiones con algunos matices particulares, pero que es tremendo, ¿no? Es una cosa que no va a cambiar de un día para el otro, pero la pandemia, como bien lo señalas, ha hecho abrir los ojos a estas realidades que han estado escondidas debajo de las alfombras de la sociedad, por decirlo de alguna manera, y ya han aparecido y hay que tomar cartas en el asunto para poder dar una satisfacción a la gente que quizás estos temas, ¿no? sí, Percy, en realidad para mí el verdadero rostro de la Arequipa de hoy en día
está representado muy bien por personajes como la señora que ayer persiguió la camioneta del presidente Vizcarra. Esa señora que le pedía al presidente que visite las carpas que habían escondido a los pacientes para su llegada en carpas del Hospital Honorio Delgado, ese es el rostro de Arequipa. Así como lo fue el rostro del agricultor tambeño, que fue implicado en un caso de sembrar miguelitos a los patrulleros en el Valle del Tambo, cuando se dieron las protestas por Tía María y después se descubrió que todo era un montaje de la policía. Ese es el rostro del verdadero arequipeño. No somos españoles, no somos casi europeos, no somos esa falsedad que se ha vendido de Ciudad Blanca. No, somos igual al resto del Perú. Somos lo mismo que el resto de peruanos, tenemos las mismas carencias, tenemos el mismo rostro está bien que un ciudadano de tú, Huancayo. está bien que lo digas tú mismo, pero la idea más bien de los otros arequipeños ultra orgullosos de ser arequipeños es que casi no tienen nada que ver con el Perú, como esas famosas referencias que se hacía de la República, ¿no? Autónoma de Arequipa, etcétera, todas esas cuestiones de la nación characata y todo ese rollo que algunos parecen habérselo tomado demasiado en serio, ¿no? Muy bien que hagas una apelación al sentido nacional que debe haber en Arequipa y que debe haber en todos los departamentos y regiones del país. Yo creo que es un buen punto de inicio, independientemente ya que uno vaya a ser de izquierda o derecha, porque Sí, bueno, es que también hay que analizar otra cosa. Esa forma de pensar de que en realidad los arequipeños nacen con una estrella especial y que tenemos muchas cosas que nos hacen tal vez hasta superiores que otras regiones del Perú, ha llevado a bueno, que que solamente lo creen los arequipeños, ¿no? Porque tampoco no es aceptado por ningún sí, sitio, bueno, solo... suena chiste en otros lados, ¿no? Y de los pesados, pero Claro. también hay que pensar que gracias a esa forma de concebir este chauvinismo, regionalismo, bueno, Arequipa ha parido gente como Piérola, como Montesinos, o sea, Vargas Llosa, Abimael Guzmán, o sea, personas que en realidad no cohesionan a la nación, ¿no? Bueno, lo Personas, de Vargas Llosa sí lo podría criticar, ¿eh? No estoy de acuerdo con una bueno, mención pero tan negativa, para pero mí son personas los que no otros generan individuos, cohesión. Mirko, pero esos individuos que has mencionado han sido tremendamente dañinos para el país, plenamente. Yo te digo, excluyo a Vargas Llosa, que es controvertido, pero Piérola, Montesinos y Abimael han resultado ser un verdadero infierno para el país. Sí, Es muy interesante el comentario. pero considera que estos personajes todos tenían o tienen ese sentimiento de superioridad por sobre el resto. A eso me refería. Sí, ¿Ya? sí, sí, está muy bien que lo digas. A ese punto quería llegar, ¿no? Y hay algo, o sea, por ejemplo, si tú analizas la posición de Abimael Guzmán con la de Piérola o la del señor Montesinos, son personajes muy parecidos en esencia, o sea, son homofóbicos, misóginos, conservadores, realmente son personajes que parecen sacados del mismo molde, ¿no? O sea, fachos, en realidad, fachos de izquierda y fachos de derecha. ¿No? O sea, son Intolerantes, realmente intransigentes, nocivos, fanáticos, intolerantes. fanáticos sobre Claro, todo. o sea, Sendero, por ejemplo, nunca se acercó al mundo andino de igual a igual. O sea, es lo más parecido que podría haber a una extrema derecha, al Ku Klux Klan, ¿no? Eran homofóbicos, tenían un odio hacia la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegaron al mundo del campesinado, no se acercaron a ellos de igual a igual, fueron a imponer su ideología, que no parecía que pudo haber hecho Montesinos o el mismo Piérola en sus tiempos, ¿no? Entonces, estamos ante una situación que realmente puede generar a futuro muchos más conflictos. Entonces, yo siempre hablo de que hay que sanar el problema del odio, ¿no? Hay que Muy curar bien. eso. Y por eso es que hago arte también, y hago arte con esa temática, ¿no? Porque mi interés es de alguna manera intervenir en la realidad de mi sociedad. Para eso he trabajado toda mi vida. A mí, por ejemplo, no me interesa llegar al círculo de galerías limeñas, no me interesa tener el favor de los críticos de arte limeños, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es mi realidad, mi sociedad, me interesa hacer algo por mis hermanos. Entonces, yo creo que esa empatía Yo soy debería testigo de conciliarse. eso porque te he visto discutiendo en cualquier cantidad de espacios en los que yo también antes
discutía, ¿no? Hace algunos años. Así que muy bien, Milko. Nos quedan 2 minutos, así que te pido por favor que seas breve para que nos des un comentario final. Y desde ya te digo que ha sido un gusto contar con tu participación y ojalá que en adelante podamos coordinar nuevas ocasiones para hablar de cualquier otra cantidad de temas. Adelante, Milko, tus palabras finales. Bueno, gracias Percy por la invitación otra vez y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirle a todo el gremio de artistas visuales de Arequipa que nos unamos porque la vamos a tener difícil en esta cuarentena, este año y en los años que vienen, ¿no? Creo que es tiempo de que el gremio de las artes visuales se una y que de alguna manera busquemos una modificación a la ley del artista que no nos incluye de manera efectiva en los beneficios que nos debería dar el Estado, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la invitación y ojalá los artistas logren coordinarse para luchar nuestros derechos. Muy, muy certeras y lúcidas tus palabras que buscan la cohesión y la unión del gremio artístico. Te felicito por ello, Milko. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra y nos vemos el jueves, también de 9 a 10. Nos acompañarán la abogada Naresca Kulki y el escritor Danilo Sánchez León. Un abrazo, Milko, y hasta el jueves con todos los espectadores de Libertad Bajo Palabra. Ha sido todo por hoy.